comunidades sociales y humanas, les doy la bienvenida a esta conferencia titulada Derechos Humanos y Diversidad Sexual. Estamos organizando como Foro Nacional un grupo de bueno, tenemos la suerte de tener con nosotros a Beatriz Jimeno, doctora Beatriz Jimeno Reynoso. Ella está teniendo ayuda por una actividad vinculada al movimiento LGBT y hemos aprovechado la oportunidad de invitarla para poder escucharla y poder, digamos, saber respecto a los avances importantes en la legislación que se han venido dando en favor de las comunidades LGBT en España. Beatriz es filóloga, es semítica, licenciada en Antropología Semítica, es expresidenta de la Federación de Lesbianas y Bisexuales y Transexuales desde el año 2003 y se aprobado dos leyes muy importantes en España: la ley de matrimonio por personas del mismo sexo y la ley de identidad de género de las personas transexuales. En la actualidad trabaja en el Gobierno de Madrid y se dedica a la política. Y creo que la palabra y la conferencia y luego después vamos a presentar a los comunicadores que ya están aquí con nosotros para poder hacer respectivos estudios. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy muy ciño mucho al tiempo que me dan, porque además creo que interesante, en 20 minutos no da tiempo a decir mucho, simplemente quizá lo interesante que si no da tiempo a explicar los avances o cómo se consiguieron, un complejo, y siempre creo que es más interesante la posibilidad de conversar, que me hagan preguntas o van a surgir un tipo de argumentos, porque eso pues nada lo que les interesa, ¿no? Entonces voy a ser así muy general, y como el tema se llama, es decir, no voy a concretar en cómo conseguimos en España el matrimonio, la ley de matrimonio y la ley de identidad de género, que son las dos leyes así más paradigmáticas por las que se reconocen los avances en España. Una conferencia se llama Diversidad Sexual y Derechos Humanos. Yo lo voy a enfocar un poquillo en el tema de los derechos humanos, o cómo vinculamos esa lucha en España con los derechos humanos. Porque precisamente yo creo que una de las cosas que hicimos bien, bueno, en primer lugar, la lucha por esas dos leyes el camino que hicimos estuvo muy planificado desde el principio, era una estrategia muy precisa. Desde 1995 que se refundó, pero creó la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, hasta que se consiguió. El objetivo de la refundación de la Federación o la Fundación fue conseguir esas dos, era simplemente en principio conseguir el matrimonio y la ley de identidad. Luego hacemos mucho otro trabajo que no se nota, que no es tan simbólico ni tiene tanta repercusión, pero que para nosotros sí lo tiene. Pero en principio la federación es una asociación de asociaciones. El trabajo de campo, de día a día, pegado a la calle, a la gente, en otros campos, se dejaba a las distintas asociaciones. La federación era una superestructura política puramente dedicada a estas dos leyes, ¿no? O sea, nosotros no hacíamos trabajo con la gente, no hacíamos trabajo de campo, no éramos asociaciones que estuvieran en contacto con las personas LGTB, ni que dieran un servicio, ni nada de eso, ¿no? Simplemente era una superestructura, una política sobre todas las asociaciones de todas las España. En este momento seguimos funcionando, somos 55 asociaciones que formamos la federación. Y hicimos una estrategia para conseguir justamente esas dos leyes. Como digo, no porque despreciáramos el otro trabajo que se hacía, sino porque eso era un trabajo que hacían las distintas asociaciones que están en los pueblos, en las ciudades, en las comunidades autónomas, etc. Ellas decidían cuál era el trabajo que más les importaba, ¿no? Y el trabajo, digamos, de lobby político, de interlocución política con el Estado, lo hacía la Comisión Ejecutiva de la Federación. Entonces, bueno, una de las cosas que hicimos
las cosas tiene que ver con los derechos humanos y fue, yo creo que se hizo bien, que partía de enfocar políticamente y socialmente la lucha del LGTB como una lucha por los derechos humanos. Primero quisiera dar un dato, es que en 1900, una encuesta que se hizo en 1985, 10 años antes, el 85% de los españoles creía que la homosexualidad era una de estas tres cosas, o un pecado, o una enfermedad, o un delito. O sea, el 85% de los españoles creía que era una de esas tres cosas. En 2005, cuando se aprobó la ley de matrimonio homosexual, una encuesta realizada, una encuesta técnicamente muy buena, que hizo el Centro de Investigaciones Sociológicas, decía que el 59% de los españoles estaban a favor del matrimonio, era el porcentaje más alto de todos los países que habían aprobado el matrimonio. En el momento de llegar al matrimonio, el 59% estaban a favor, el 49%, justo estábamos casi la mitad, estaba a favor de la adopción, de la posibilidad de la adopción. Y 5 años y 15.000 matrimonios después, el 65% está a favor de los españoles, está a favor del matrimonio, y el 60% a favor de la adopción. O sea, esto quiere decir que lo importante de estos datos no es que sea mucha gente, que sí que es mucha gente, es decir, es una mayoría amplia que anda apareciendo. Cuanto más normalizado esté el asunto, pues evidentemente irá creciendo. Sino que lo importante del tema es que un 65% quiere decir que está a favor del matrimonio gente de todo tipo, gente de derechas y de izquierdas, gente católica y practicante y no religiosa. Es decir, que no se circunscribe a la gente o al sector social que en teoría apoyaba el matrimonio o al partido que apoyaba el matrimonio, etc., sino que ya se ha expandido y lo apoya gente de todos los sectores políticos, sociales, etc., ¿no? Yo creo que esa es la victoria, ¿no? Porque una lucha no se gana hasta que no deja de estar apoyada o hasta que se expande y pasa a ser parte del acervo común de toda la población, ¿no? Cuando ya nadie lo controla. Y porque mientras esté circunscrita el apoyo a un partido político, a un determinado sector político, que lo apoye la gente de izquierdas, que lo apoye la gente del Partido Socialista o lo que sea, pues esa lucha, esa batalla tiene una enorme limitación, ¿no? Es que si hay un cambio político, pues puede cambiar las circunstancias, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido la batalla se gana cuando esto se expande. Y en cierto sentido, en cierto sentido quiere decir que se desideologiza, ¿no? No se desideologiza del todo porque evidentemente es un tema ideológico, pero tan ideológico como que ciertos sectores de la sociedad, los más reaccionarios, han hecho justo de la negativa a considerar estos derechos la base de su ideología política, ¿no? Los sectores más reaccionarios en este momento en toda Europa del aborto y de los derechos LGTB son los dos temas que forman su identidad política, ¿no? Pero quitando estos sectores claramente minoritarios, por lo menos en España, movimientos muy minoritarios, esto ya se expande entre todos los partidos, ¿no? Hemos visto en España casarse públicamente a gente del Partido Popular, que es un gran partido de la derecha, los ha casado el alcalde de Madrid, que es un miembro del Partido Popular, también el partido de la derecha, etc. Entonces, en ese sentido, es cuando yo creo que no hay vuelta atrás, ¿no? Y bueno, esa especie de desideologización parcial, como digo siempre es parcial, ¿no? Que compartimos con otras batallas, otras luchas, como la lucha del feminismo o la lucha contra el racismo, etc. Es decir, que no se pueden considerar ganadas hasta que no están, en cierta manera, como digo, más que desideologizadas, por lo menos sacadas del terreno puramente